Ladies and gentlemen, bienvenidos esta noche, Nueva York. ¿Cómo está esa mi gente linda de Nueva York? ¿Cómo está esa mi gente linda de Los Ángeles? Estamos en vivo ya, y a todo color, con uno de los músicos más destacados dentro del ambiente garífuna. Uno de los jóvenes más dotados con el talento musical, para arreglos musicales y para cantar. Nada más y nada menos que la introducción con fanfarria y 21 cañonazos es para el señor Carlos Bonilla. Socié, y también que nomada. Socié, Sarabayengue. No te oigo, Socié. ¿Dónde estás? Se volvió a cortar la llamada. Ok, bueno. Así es de que vamos a llamarle a Socié. Yo creo que tenemos mala conexión por acá. Hold on. Estamos en vivo, damas y caballeros, en vivo y a todo color, aquí desde los estudios de Long Beach. Y tenemos nada más y nada menos que a Socié Carlos Bonilla en la línea desde su hogar allá en Nueva York. Así es de que Socié, bienvenido, hermano. Wow, ahora no entra la llamada. Bueno, son los gajes de la vida, así es de que queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está reportando a través de Facebook. You could go to my Facebook page. Así es de que estamos en vivo. Así es de que la página de Facebook es Ronny Figueroa, RONY Figueroa, para contactarse con nosotros en vivo y hacer petición de la música a través de Facebook. Así es de que estamos tratando de conectarnos ya con Socié para poder dar inicio a esta entrevista. Ok, Socié. Ajá, sí, la buga. ¿Cómo está, papá? Ahí todo bien, gracias. Suncatelida Danomada. Suncatelida Danway. Buena onda, vos. Fíjate que estamos muy emocionados porque es la primera vez que tenemos a un artista de tu calibre, un artista que podemos decir que es 100% calificado, profesional. Toca instrumentos, hace arreglos, produce su propia música, produce la música de otros y canta también. Así es de que bienvenido, Socié. Ok, gracias, DJ Lebuga. Y primeramente también quiero agradecerte por esta oportunidad que me estás brindando en compartir un espacio en esta radio por internet, para de este modo también compartir con la gente que nos está escuchando en esos momentos, esperando que también el Señor les brinde mucha salud y bienestar para que sigan en sintonía de tu estación, y claro que sí, también dándonos el apoyo necesario para seguir adelante. Buena onda, Socié. Así es de que
Ya di una lectura a tu biografía, así es que la gente que está escuchando ya sabe de que naciste en Orange Walk Town en Belice, te creaste en Livingston, que bueno, toda tu vida ya la puse ahí al tendedor de trapos, ¿me entendés? Así es de que estás al desnudo ahorita. Claro que sí, bueno, soy con orgullo nacido en Belice, crecido en Guatemala, o sea que tengo dos nacionalidades, pero bueno, ya tú sabes, hermano, de que ahí siempre estamos pues en la lucha, tratando de mantener nuestra cultura pues a flote, ¿va? Sí, pues. Siempre representando con mucho orgullo nuestras tradiciones, enfocado también en la música garífuna, la música punta, que es lo que más en la que me he enfocado ahora mismo, y que gracias también gracias a Dios también he tenido buena aceptación por parte de mucha gente pues que me ha brindado su incondicional apoyo. Sí, pues buena onda. Fíjate que nos da un gran honor, un gran gusto. Especialmente quiero agradecerle a Jonathan Silva de LMB Roots Radio allá en Nueva York, porque por medio de él se hizo posible esta entrevista, ¿no? Tenemos mucha gente en Nueva York, mucha gente en Los Ángeles pendiente de esta entrevista y la están escuchando, y de hecho la estamos grabando también para poder pasarla después en YouTube. La gente que quiera escucharla la pueden bajar y escucharla a cualquier hora del día, 24 horas al día, 365 días de la semana. Cata Isa, ya te ves. Sí, aprovechando también el momento ya que hizo mención sobre ello, porque también pensaba hacer mención sobre ello, es sobre el apoyo que también LMB Roots está aportando en la carrera de muchos cantautores, incluyendo a mí, claro que sí, que justo ahora también estamos trabajando en unos proyectos con ellos, algunos videos que ya muy pronto se vienen, y de corazón, por medio de esta radio, quiero también agradecerles de mucho corazón a LMB, Giovanni, Jonathan, por ese incondicional apoyo que es bien fundamental pues para el crecimiento de nosotros como artistas musicales. Sí, vos, un reconocimiento bien merecido para Giovanni y Jonathan, ¿verdad? Porque él, bueno, salió de la nada, él se dio a conocer por medio de LMB, realmente no sabíamos mucho de aquel y de repente salió y salió fuerte, salió como un mortero de fiesta, aquellos cañonazos, ¿me entendés? Salió con su radio, y no solamente eso, es la única radio en el internet que realmente merece mi respeto, que apoya verdaderamente al talento garífuna. Aquel toca música, reggaetón, dancehall, reggae, en garífuna, cantada en garífuna, en español, en inglés, pero apoya 100% al artista garífuna, y eso es un orgullo, eso es algo rico, porque escuchar esa estación da un gusto, fíjate, porque uno se siente que nadie más le ha dado esta atención a la música garífuna al nivel que LMB Roots.com Radio le ha dado, ¿me entendés? Definitivamente que sí, y la verdad, el apoyo que LMB Roots ha brindado es bien fundamental. Quizás hay muchos artistas que no lo quieran reconocer, pero gracias también a esa radio, nuestros temas se han dado a conocer, mucha gente se han familiarizado con nuestros temas. Ya a la hora cuando llegamos a un concierto, mucha gente ya está familiarizado con los temas, también porque escuchan mucho la radio de LMB Roots, por lo cual es bien fundamental, y de corazón, una vez más, agradecidos de corazón. Y gracias por la humildad que ellos mantienen con todos los artistas, porque ellos no están viendo ni raza ni color, ellos apoyan a quien sea, siempre y cuando haya talento, ahí están siempre brindando con grano de arena, y que ha sido muy fundamental en la carrera de muchos, incluyendo a mi persona también. Sí, pues buena onda. Fíjate que tenés gente que te está mandando saludos desde Los Ángeles. Tenemos a Michael J. Cordero, más conocido como Johan. Sí, Johan, ese es uno de mis fanáticos, fieles fanáticos también. Johan, un saludo para Johan hasta Los Ángeles, California, el bailarín de punta. Es un fanático de corazón. Me saludos para Johan también. Esperamos que la esté pasando muy bien con la familia, en sintonía de radio, ¿cómo se llama la radio, maestro? Radio Centroamérica y LMB Roots Radio, son dos estaciones en una. Oh, qué perfecto, así que bueno, un saludo para toda esta gente linda que nos está escuchando en este momento. Ajá. Y sobre todo pues dándole gracias a Dios por permitirnos a estar acá en esos momentos compartiendo con ustedes, y usted que está sentado al otro lado de la computadora o el teléfono escuchando esta sintonía, que Dios me lo bendiga siempre.
Sereme nomás. Fíjate que sería mal no dar reconocimiento a la gente que habla garífuna, que está escuchando, que no habla español. Así es de que tomate un par de minutos para reconocer a la gente que está escuchando, que habla garífuna e inglés nada más. Así es de que saluda a Delo Galdes en Chicago, a Luz Ramírez, que sí habla español, pero está Kenia Norberto también y varias personas que tal vez solo hablan inglés o garífuna. Así es de que aprovecha para saludarlos en garífuna ahí. Bueno, ono na mabugo usungu un stigia balisi na Honduras na dangriga na lu garbe la binirgo ni usuntiga ba folida gunyo lei buen sereme wanya año 97 para ¿Dónde? ¿En dónde fue? En la Buga Livingston. ¿Pero en qué local? ¿En qué negocio? No, ¿en el gimnasio? Eso fue para la elección de la reina garífuna, porque ustedes como sabrán que el 26 de noviembre se celebra el Día del Garífuna en Guatemala, ¿verdad? En aquel entonces, un día antes, hacían presentación y elección a reina garífuna. ¿O no fue cuando quedó la señorita de apellido Blanco? Definitivamente, claro que sí. En el año 97. Ajá. Katiri, ¿cómo se llama ella? Ella se llamaba Betty Blanco, ¿no? Betty Blanco, wow. De hecho, trajimos a Betty desde Livingston para Los Ángeles por medio de la Asociación Garífuna a la que yo pertenecía aquí con Paps, con el finado Noel Rowe, Machete y todo eso. La logramos traer, ella vino con esa algarabía para seguir uniendo a la comunidad garífuna y a venir a trabajar aquí con nosotros porque estábamos juntando dinero para hacer obras en Livingston. Realmente fue un orgullo tener a esa señorita de apellido Blanco aquí con nosotros. Pero seguí. Sí, entonces fue en aquel entonces, en el año, como digo, en el año 97, el 25 de noviembre, cuando yo tuve mi primera presentación ante un público en el gimnasio municipal, y yo estaba temblando, pero de nervios, porque era mi primera presentación, pero gracias a Dios, la cosa que tengo, la voz de que muchas veces yo, aunque la gente le cueste mucho tal vez creerlo, soy una persona muy tímida y muy conservador, ¿me entiende? Pero cuando yo ya estoy en mi punto de trabajo, que es el escenario, cuando yo me encuentro ahí, yo siento que me transformo, sé que la timidez se me va para otro lado, sé que yo me abro hacia mi público y hago lo que tengo que hacer. Vos, y aquí entre nosotros, vos sabés de que hay como 2 personas escuchando el show nada más, ¿y cómo le haces con las mujeres, vos? ¿Será que sos tímido con las mujeres o qué ondas? Claro. Lo que pasa es que las mujeres tienen aprecio por mi trabajo como cantautor o admiración por ser un garífuna, no por cantautor, no es por otra cosa. No me gusta confundir, porque habemos cantautores, de repente confundimos la atracción que tenemos hacia las mujeres, de repente cuando tenemos un evento, un show, muchos lo hacen por admiración o porque de repente le gusta cómo canto o de repente le transmito esa energía, ¿va? No, pero ¿qué haces con aquellas que tienen la atracción femenina hacia vos? Hacia tu persona. Clavos, vamos, clavos nomás. Darles lo que quiere, darles la adrenalina de la música con mucho aceite de coco. ¡Ay! Sos tremendo, nomada. No tenés nada de tímido, fíjate vos para las mujeres. Imagínate. Entonces, bueno, pero yo quiero saber quiénes fueron tus héroes, a quiénes mirabas como héroes con respecto a la música, quiénes eran las personas que admirabas en ese tiempo, que te inspiraron a hacer música. Sí, uno de los que yo admiré mucho en el campo musical, cuando hablamos de punk track, así música así movida, yo Eddie Legacy. Yo tengo mucha admiración por Eddie Legacy cuando estaba en Garífuna Kids en aquel entonces. También hay yo creo que el finado René Crisantos, mi respeto. René Crisantos. Y fíjate, también hay otro arreglista que se encuentra por acá, que yo siempre escuchaba temas de él, y todos los temas que ese tipo sacó, siempre me gustaron, pero nunca imaginé que él se llama Bilito. Bilito Arzú. Ajá. Tremendo compositor igual que vos.
Imagínate, yo siempre, desde que escuchaba la música de Bilito, pues yo nunca imaginé que fuera un garífono, fíjese, en serio, en serio. Bilito es garífono hondureño que estuvo muchos años con el grupo H de Honduras, sí. Y él era realmente la única persona a la que la mayoría de gente recurría para que le arreglara la música. La mayoría de artistas hondureños iban con él, ¿va? Es un productor excelente, pero no hace mucho yo me llegué a enterar, cuando escuchaba esos temas, nunca imaginé que fuera Bilito un garífona. Yo siempre pensé, por el tipo de arreglos que él hacía o la forma que él se desenvolvía en las canciones cuando hablaba, porque él cantaba músicas románticas también, yo siempre pensé de que era un ladino. Siempre pensé que era un ladino, por la forma en la que de repente se desenvuelve la letra. Nunca imaginé que fuera un garífona, pero ya después yo supe hace como un año atrás o 2 años atrás, fue que yo me enteré de que era Bilito, fue cuando yo lo conocí en persona. Sí, pues, pues saludos a Bilito si nos está escuchando allá creo que él está en Houston o Miami ahora. Oh, perfecto, sí, hace unos meses atrás yo me encontré con él donde Ervin Arzú, mi gran amigo también. Yo sé que usted conoce a Ervin Arzú, sí. El Tabune Paruru Funaru. Ervsky. Que en sus momentos también estuvo ahí metido en la música, siempre tratando de mantener también esta cultura, ¿verdad? Sí, pues, Binaro. Entonces, tus héroes, las personas que siempre has admirado, Bilito Arzú, el finado René Crisanto, hablaste también de Eddie Gregorio, de Garífuna Legacy, de Garífuna Kids. Y de los beliceños, ¿quiénes te han inspirado? Hay buenos artistas en Belice. Sí, Lloyd, me gusta cómo canta Lloyd. Lloyd Reckless, Super G también. Buena onda. Sí. Pero de verdad, de todo, hablando de Belice, fue que en verdad sí me llegó mucho los temas que él cantaba, Andy Palacios. Man. Ok. Andy Palacios, sí. Andy Palacios también. Que en paz descanse también. Ajá. Sí, eso sí, que en paz descanse, Andy. Buena onda. Entonces, mira, quiero tocar una melodía. Vamos a seguir platicando. No colgues, quédate en línea. Vamos a tocar la canción de Wala Gayo. ¿Qué es el mensaje que esa melodía trae? Es muy bonita, es muy pegajosa, muy rica. A la gente le va a gustar. Quiero que nos contes qué hay detrás del tema de Wala Gayo. Sí, para serle honesto, ese no es un tema directamente, ese es un tema ya muy clásico de nuestros ancestros, ya es una canción de... la letra no es directamente, es una música bien clásica que yo la escuchaba mucho cuando iba a los Chugún aquel entonces también, y siempre me gustó el tema, porque para explicarle a usted lo que directamente, no hay ningún mensaje específico según yo tengo entendido, no es ningún mensaje, sino que es un tema que se cantaba mucho en los chugús, es una costumbre. Yo sé que ustedes saben que es un chugú. Sí, costumbre, o sea que es parte del Dabuyaba. Ajá, Dabuyaba, parte sí, pero algún mensaje específico no. Adayagu Alilambe, es como que no sabía cómo explicárselo, pero no es que tenga un mensaje en sí, es un tema que normalmente se cantaba para los chugú cuando hacía ciertos rituales. Ajá, ok. Señoras y señores, vamos a presentar el tema de Wala Gayo, un tema que ese arreglo que le puso Socié es pegajoso, rico, así es de que la disfruten. Vamos a regresar con la entrevista después de esta melodía que viene de los estudios de GCK Productions. ¿Qué motea?
Visiting Las Vegas or live in Las Vegas? Black Coral Cafe Blazing Caribbean and American Cuisine Restaurant is just a place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Closed on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your Blazing Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. That's right, baby. Yes. Ladies and gentlemen, you're listening to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Estamos en vivo desde Nueva York hasta Los Ángeles y a nivel mundial con uno de los artistas más destacados del ámbito garífuna, el señor Carlos Bonilla, más conocido como Socié. Bienvenido, Socié. Estamos de vuelta. Bien. Ya estamos de vuelta al aire, Chile Buga. Buena onda. Una pregunta que tengo que siempre me ha comido el cerebro y quisiera pues que nos contaras primero en Guatemala, luego en tu estancia en Nueva York desde que te viniste en el 2008. Cuando estabas en Guatemala, ¿qué fue lo más alto de tu carrera? ¿Qué consideraste como una de las cosas más importantes que te sucedió durante tu carrera musical, artística en Guatemala? Oh, bueno, hablando con respecto a esto, una de las cosas que consideré importantes en mi carrera musical fue cuando trabajé con La Factoría, que fue en el año 2004. ¡Wow! Cuando trabajé con un grupo de La Factoría por 3 años. Por 3 años. O sea que ellos venían desde fue en el Puerto año Rico. 90 perdón, me estoy equivocando, en el año 99 creo que fue. Sí, trabajé con La Factoría por 3 años. Estaba en aquel entonces, estaba Lorna, estaba Little Fast, pero este encuentro con La Factoría fue de pura casualidad. La cosa fue que yo formé parte en una participación de concurso de canto en el Canal 7 de Guatemala. Era un programa que se llamaba Pop Latino en aquel entonces, yo fui uno de los concursantes también. Sí, pues. En el cual el grupo La Factoría fue como invitado especial a dicho evento. Entonces, cuando el manager de ellos, bueno, casualmente, por casualidad también, el promotor que los trajo a Guatemala en aquel entonces, ya nos habíamos conocido anteriormente en un evento. Entonces, él siempre tenía interés en que trabajáramos juntos, ¿va? Pero entonces cuando se dio este evento del Pop Latino, cuando fui a participar, el grupo Factoría estaba de invitado especial, que este promotor los había traído para trabajar con ellos en el área de Guatemala.
fue cuando nos volvimos a reencontrar con él y les gustó mucha mi participación y casualmente después de mi participación me reuní con él, platicamos y me preguntó si yo estaba dispuesto a trabajar con ellos porque sí necesitaban artistas de Guatemala para trabajar con el grupo La Factoría, ¿verdad? Así como para abrirles el show. Ah, ok. Sí, pues. Entonces, La Factoría es de Puerto Rico, ¿ah? Ajá, ¿cómo? ¿De Puerto Rico o de Panamá? Son de Panamá, son panameños, eran panameños. Bueno, sí, pues, porque en ese tiempo estaba bien pegada la música de reggaetón. En aquel entonces, claro que sí. Y como yo solo cantaba reggae en aquel entonces, porque ya cuando empecé a cantar punta fue en el año 2003, cuando hice la primera punta en aquel entonces. Pero todo lo mío anteriormente era puro reggae. Sí, pues. Entonces, trabajar con este grupo fue un punto muy especial para mí también, o sea que bien significativo en el sentido de que como eran artistas ya reconocidos a nivel prácticamente internacional, los panameños esos cuando salió La Factoría en aquel entonces, estaban bien sonados por todos lados, entonces para mí fue un orgullo también ser, porque yo era el único guatemalteco o liminteño que estaba formando parte en este grupo en aquel entonces. ¿Y en qué lugares lograste visitar? Bueno, con ellos fue que gracias a ellos, trabajar con ellos fue lo que me hizo llegar a México 3 veces. Por primera vez fue con ellos. Estuvimos en tres veces en México, una participación con ellos. Más por otras cosas de México, es el lugar de Tapachula. Me acuerdo de Tapachula, pero el que más me gustó fue cuando fuimos a Cancún. Wow. Sí. Pero hablando de los departamentos de Guatemala, prácticamente yo conocí todos los departamentos. Con esta gente fue que viajamos por todos lados, a todos los departamentos de Guatemala, porque en aquel entonces, como el grupo estaba bien pegado a nivel nacional, entonces el promotor lo que hizo fue aprovechar ese momento de La Factoría que estaban en su apogeo para visitar todos los departamentos de Guatemala haciendo eventos y todo eso. Y yo tuve la dicha pues de formar parte de dicha gira con este grupo en aquel entonces, va. Buena onda. ¿Y quién viajaba con vos o iba solo? Bueno, yo ya más adelante empecé a me llevé a Blancomán. Ajá, ya cuando tenía un poquito más de confianza con el jefe, entonces yo le recomendé siempre a Blancomán también. Entonces yo empecé a jalar a Blancomán ya cuando después de un año que estuve ido, o año y medio, fue cuando empecé a jalar a Blancomán en aquel entonces también que trabajamos también junto con ellos. Buena onda, sí, pues no, así es, una mano ayudando a la otra para salir adelante. Entonces, ya llegando a Estados Unidos en el año 2008, te estableces, ¿ya llegaste a tener ese momento que llegaste a tener en Guatemala o todavía lo estás esperando? ¿O cuál es el momento que más te ha motivado en Estados Unidos, comparándolo como lo que te pasó en Guatemala con La Factoría? Bueno, fíjese que cuando acá en Nueva York el punto es un poco diferente para mí en el sentido de que yo considero que cada momento que tengo para compartir con el público, que en verdad cuando me dan esa aceptación es bien especial para mí, yo lo recibo de corazón. O sea que bien hablado, bien dicho. Me llena de orgullo, porque sí, es bien importante para mí, con el simple hecho que yo tengo una buena aceptación del público que está ante mí escuchándome o de repente que me está dando, que se está tomando su tiempo para estar ahí donde estoy escuchándome o dándome su apoyo incondicional. Ese es algo inexplicable que no se puede decir con palabras. Sí, es bien significativo de corazón, que claro que sí. Fíjate que contestaste bien y con esta respuesta que tuviste creo que te ganaste muchos corazones más. Yo creo que los contratos te van a volar ahorita por la ventana. Yo siempre lo he dicho, y es algo que yo siempre tengo latentemente y eso no me lo va a cambiar nadie. Que gracias son los fans que nos que hacen que nuestro nombre se expanda como cantautores. Son los fans que se encargan de que alguien esté bien sonado. Son los fans. Yo sé que todo es gracias a los fans. Porque un artista sin fans definitivamente está en nada. No estás en nada, es cierto. Definitivamente. Si póngale que si Social se ha ganado el nombre o de repente mi nombre se escucha por Social, es gracias a los fanáticos que siempre están ahí o que depositan una confianza en mí, dándole soporte a mi música, apoyándome en los eventos, que es también lo que me ha motivado pues con una idea positiva de siempre seguir adelante cuando veo la positividad de la gente ante mi persona cuando llega el momento de que tengo que dar un show o una participación. Sí, pues, bien dicho, nomada. Tremendo. Claro. Fíjate. Entonces, aquí en Estados Unidos, ¿con quién
querés trabajar? ¿Quién es uno de tus artistas que te gustaría estar en el escenario y compartirlo? Aquí en Estados Unidos. Ajá. Bueno, yo estoy abierto para participar con quien sea, siempre y cuando estemos en la misma página. Yo creo que con cualquier artista es importante. ¿Cómo le puedo decir? No, específicamente con alguien no tengo. Sé que soy de las personas que tiene una mentalidad bien abierta cuando se trata de música. No, pero por ejemplo, ¿te gustaría algún día estar en el escenario con Shaggy, con Aurelio Martínez? Yo sé que con Aurelio Martínez ya has estado. Con Aurelio Martínez ya has estado. Pero alguien así, un artista jamaiquino, un artista hip hop, alguien que tengas un sueño de estar algún día compartiendo un escenario, ¿me entendés? Claro, cuando hablamos artistas jamaiquinos, eso sí, siempre he tenido esa inquietud de compartir el talento en un escenario jamaiquino. Claro que sí. Porque también le tengo mucho respeto a los jamaiquinos, porque los jamaiquinos tienen lo suyo también en lo que es el dancehall y reggae. Sí, porque hay reggae que son decididamente buenos, pero sí, claro que sí. Jamaiquino, el escenario jamaiquino sería fenomenal para mí compartir y demostrar el talento garífuna. Sí, pues, te entiendo. Ajá. También aquí en Nueva York habemos muchos cantautores muy buenos. Hay un cantautor que normalmente yo escribo mis músicas. Cuando yo de repente me nace un tema nuevo, no soy de los que escriben. Si de repente se me inspira un tema, yo lo que hago es sentarme de una vez en la máquina, entonces voy grabando las palabras que quiero decir, porque yo no escribo. En aquel entonces, diría antes cuando estaba en Guatemala, desde que estoy acá no escribo nada, simplemente se me viene un tema, lo que hago es, enciendo mi máquina y empiezo a meter la letra, grabar, y ya después que hago el machote, yo empiezo a revisar qué palabra, si tengo que hacer algunos cambios, pero la verdad yo no escribo. Pero hay un cantautor acá que yo le tengo mucha admiración cuando él canta, porque este muchacho he tenido la oportunidad de grabar con él, pero él tiene una memoria para grabarse todas sus canciones, y este muchacho es de la Buga también, Dixon. Usted lo conoce, ¿verdad? Bien, pero ¿quién es? Es un cantautor de reggae también, de Guatemala, la Buga Livingston. Él tiene una capacidad de memorizar. Yo sí admiro eso de él. Admiro. Porque fíjate que Dixon es más joven que vos, ¿o es más viejo? No, es un poco más joven que yo. Ok. Sí, realmente no. ¿Hay material de Dixon ya en el internet, en los medios sociales, o todavía no? Él siempre está sacando temas, claro que sí. Pero ¿cuál es el nombre de Stage, el nombre que él usa? Dixon López, creo que es Dixon. Dixon, ¿verdad? Ok, lo vamos a buscar. Yo creo que pero él tiene una capacidad de memoria. Admiro esa memoria que ese muchacho tiene para cantar. Cuando él canta, él va y no está leyendo nada y se va. Qué admiración, man. Talentoso. Definitivamente sí, pero yo sé que yo también soy uno de los que memorizo mis canciones porque yo no escribo, pero este muchacho tiene una capacidad de memorizar increíble. Mis respetos también para él porque él también tiene lo suyo. Buena onda. Bueno, ladies and gentlemen, we are live from Long Beach, California, in the studios with DJ La Buga, Garifuna Music and Talk. This is Radio Centroamérica and LMB Roots Radio. Estamos en vivo desde Los Ángeles con Radio Centroamérica y en Nueva York con LMB Roots Radio. Tenemos en la línea a nada más y nada menos que uno de los cantautores más connotados, el señor Socié Style de GCK Productions. Así es que, Socié, vamos a presentar otro de los temas que me mandaste que se llama The Gaina que tapa Bumari. Ajá. Arrienga ya bay nomás, arrienga ya bay. Bueno, ahí se mata caliendo con las de Wagamba Litia, Da Gaina que tapa Bumari, así que DJ La Buga, y lo viste y ¿qué motea? Gaina que tapa ya Bumari, Luita que para Hannibal, Luma GCK. Karina go. You look why you know. Baba, Indie Mom.
Visiting Las Vegas or live in Las Vegas? Black Coral Cafe Belize Caribbean and American Cuisine Restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Closed on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your Belizean, Caribbean, and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Esta es Radio Centroamérica y su programa de música y de temas de la comunidad garífuna con DJ La Buga, que se transmite a través de www.radiocentroamerica.com todos los miércoles de 8:30 a 10:30 de la noche. Escúchenos. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga on www.radiocentroamerica.com. Now going global through New York's newest LMB Roots Radio. Tune in by dialing www.lmbroots.com. And if you have TuneIn application on your smartphone, look it up under LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. This is Jerry Castro, and thank you for tuning in to Radio Centroamerica and its host, DJ La Buga, Ronnie Figueroa, every Wednesdays at 8:30 p.m. Okay, ladies and gentlemen, we're back. This is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Very special show on a Friday, September 5th. Straight from New York, Societe Style, GCK Productions, Mr. Carlos Bonilla está en vivo y a todo color. Así es de que, bienvenido hermano, estamos de vuelta en este segmento. Queremos que tomes tu tiempo para saludar a toda la gente linda que te ama, la gente con la que has trabajado profesionalmente y también familiar. Así es de que aprovecha para mandar un saludo ahí a toda tu gente linda. Bueno, sí, quiero saludar a todos los cantautores, tenemos como le decía, tenemos a Dixon, tenemos a mi amigo Bullo. Oh, y fíjese que ahorita me estaba riendo yo, DJ La Buga. Ajá, porque fíjate que cuando ahorita me refrescaron la memoria, ¿verdad? Con respecto a cuando tuve mi primera participación en La Buga en el año 97. Ajá, ahorita me estaba refrescando, entonces me estaba matando de la risa porque ya no me acordaba. Claro que sí, ya me acordé ahora cuando me lo dijo mi amigo Buju, Buju Bantam. ajá. Él fue que me motivó, pero porque como yo no, en aquel tiempo también yo no bebía, bueno, soy poco con la bebida, pero en aquel entonces yo no tomaba nada que fuera licor ni nada de cerveza, pero en ese entonces
mi amigo Bucho me dio una cerveza y con una cerveza yo me puse bien soca. Con una cerveza me puse bien soca, que fue lo que me dio valor para cantar en ese evento porque ahora me lo recalcó por medio de WhatsApp y fue cuando me acordé claramente. O sea que Bucho te contactó ahorita. No sé si, no, él me escribió por WhatsApp, o sea que me dio detalles desde el día que yo canté la primera vez en el año 97 en la Buga Livingston, en ese evento. Qué buena onda, papá. Sí. Entonces yo me estaba matando de la risa porque sí, yo me acordé que él cerveza en aquel entonces como yo no tomaba para nada, esa cerveza sí me hizo efecto, pero fue lo que me dio valor para yo ir al escenario porque el salón estaba demasiado lleno. La presión así. Entonces, esa presión de sentir todas las miradas, se hace que ser el punto, el centro de la mirada de toda la gente, eso me tenía a mí como que pavorizado, pero con la cerveza tuve el valor. Entonces me acordé, sí, fue él. Buena onda, qué buena onda. Sí, un saludo ahí para Buyumán, para Buyu, man. O sea que eso es lo que te dio gañé para subirte al escenario. Claro que sí, hombre. Eso sí, bueno, también un saludo también para todos los cantautores, ¿verdad? Como le decía Don Cuellar, tenemos al veterano de la música también, tenemos a Ervin Arzú, podemos mencionar a Jordao, a un clásico también que fue bien escuchado en aquel entonces. Sos grande, Jordao. Tenemos a Marconi, tenemos a muchos más que en esos momentos no se me vienen, pero sí, la verdad, un saludo muy especial también para nuestros amigos hondureños que están también, tenemos a Don Nichu, tenemos a Libaya Maraza, tenemos a Budari Dance que están ahí representando siempre la cultura, o sea que a todos que forman parte de este campo musical o artístico, un saludo muy especial y que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre. Qué buena onda tomar un minuto o dos para reconocer el talento y la gente que te apoya, porque también hay organizaciones que te han abierto las puertas para que puedas cantar y hacer presentaciones con ellos, así es de que hay organizaciones que están trabajando duro de carácter religioso, católico, o organizaciones de carácter social que juntan dinero para poder ayudar a nuestra gente allá en Centroamérica, ya sea Honduras, Belice o Guatemala, ¿verdad? Sí, claro, así es. He tenido la oportunidad de participar. Incluso hay un evento también que se está haciendo que va a ser ahora en octubre, no sé qué, creo que es el 18 de octubre, no estoy muy seguro, que lo está organizando Esli, supuestamente, es un evento donde se va a recaudar fondos también para que se les pueda comprar artículos escolares a los niños, el uniforme para asistir a la escuela. Ese es el punto donde va a participar también Nino Arzú, según tengo entendido, va a participar Nino Arzú, mi persona y otros artistas más que estamos ahí pues uniéndonos ahí para la buena causa. Qué buena onda, eso es muy bueno, es muy buena obra social. Y también queremos recordarle que la organización del grupo Ceremen va a ser el que va a inaugurar el busto de Marco Sánchez Díaz allá en Livingston en el mes de noviembre. Sí, también he escuchado sobre eso también. Me gustaría estar, pero ahí estamos viendo qué es lo que sale, porque sí tengo la intención de estar presente para dicha fecha ya, para ver de repente qué se puede hacer para el pueblo, de alguna manera participar y ponerlos en ambiente, ponerlos a mover con un poquito de aceite de coco, eso sí es style. Bueno, para todos los fanáticos de Socié, vamos a abrir las líneas y la cuenta de banco para que hagan sus donaciones para comprar el boleto de avión, para que él vaya para noviembre para la inauguración de el busto de Marco Sánchez Díaz. Así es de que, con todo el respeto, un saludo muy cordial para la organización del grupo Ceremen y también para la organización del grupo del coro de la Iglesia Católica de Nueva York, de la iglesia ahí que siempre andan luchando, que acaban de sacar un CD que tienen a la venta también de música gospel, música de la iglesia. Así es de que las personas que quieran comprar sus CD se pueden contactar con nosotros al 323-898-6841 y le damos el teléfono ahí de la señorita Batis, que ella tiene a la venta los CDs ahí del grupo Garífuna Livingsteño, para poder continuar apoyando pues a estos grupos, porque están haciendo algo positivo para levantar la cultura, el ánimo y la espiritualidad garífuna. Así es de que, adelante.
Qué multe. Y también, disculpa el atrevimiento ahí, pero también quería aprovechar un pequeño espacio para darle un agradecimiento también especial a mi gran amigo Mario G-Boy, que también está pues ahí apoyándome fuerte en mi carrera musical, que él es, justamente también tengo un proyecto de una música bachata que estamos trabajando, que él es que me está patrocinando todo para esos arreglos de la bachata, incluso para los videos que se vienen con mi gran hermano Jonathan también. Tenemos un proyecto también pendiente con él, que este muchacho G-Boy es el que está patrocinando dicho video también. Bueno, un saludo para G-Boy, claro que sí. Claro, estimado G-Boy, sí, él, de corazón, mil gracias por el apoyo. Él tiene una confianza en mi persona como músico, como cantautor. ¿De dónde es aquel? Bueno, él también es de Guatemala, también, pero ya tiene mucho tiempo de estar acá. ¿Pero es livinsteño o de barrios sí, o de qué? Livinsteño. Buena onda, saludos. Saludos especiales para él y de corazón mil gracias, y que el Señor también lo bendiga de igual manera a todos los fanáticos que siempre están ahí apoyando a Socié Style. Buena onda, Socié. Entonces, ¿qué es lo que tenés en el baúl de los secretos ahí? ¿Qué proyectos tenés trabajando ahorita? Bueno, justamente ayer completé, bueno, como estoy pensando sacar un pequeño material para presentarlo, bueno, para de repente empezar a promocionarlo este 15 de septiembre en el campo, ¿verdad? En el Red Hook. Entonces justamente yo tenía pensado, bueno, teníamos este proyecto de la música bachata que estábamos trabajando, pensábamos finalizarla hoy, pero por ciertos inconvenientes, pues lamentablemente, pues se canceló el proyecto por fuerza mayor, ¿va? Parece que el proyecto se va a retrasar un poquito, pero el plan sobre el CD, primeramente Dios, para el 15 lo tenemos allá en el campo Red Hook, donde pues estaremos ahí pues promocionándolo duro, esperando que sea del agrado de toda la gente, porque está hecho con mucho amor y mucho cariño para ellos, que siempre están ahí pues al 100% brindándome su apoyo. Son temas que, porque a mí me gusta cantar temas que de repente tengan un buen mensaje. Me gusta cantar con mensaje, me gusta desenvolverme bien en mis temas para que digan, al menos valió la pena, para que sientan de que vale la pena a veces cooperar con el artista. Buena onda, bien dicho. Definitivamente que sí. Quiero que presentes el próximo tema que me mandaste, que se llama Uraga, que es el significado del tema de Uraga, y bueno, para poder tocarlo y poder seguir presentando, y regresamos después de la canción con otro segmento. Pero fíjese que el tema de Uraga es un poquito interesante, porque este tema surgió a través de la película, el pequeño documental que se hizo en Guatemala, de donde tuve participación también en la película. Porque hay una parte en la película donde supuestamente mi abuela, donde yo estoy acordándome supuestamente cuando mi abuela está tendida ahí en la cama, supuestamente muerta. Hay un momento donde estoy como que sentado a la par de ella viéndola, y yo me empiezo a acordar de cuando ya nos íbamos a bañar al mar, y hay una parte ahí donde sale esa canción de do, esa musiquita, ¿va? Sí. Entonces es de ahí donde surge la idea de sacarla en versión así punta, ¿verdad? Pero supuestamente, entonces en la canción lo que relato es, me refiero a que do, es como que si mi abuela me está haciendo ¿cómo le puedo decir? Me quiere hacer dormir porque ella quiere salir. Es lo que me refiero. En esta canción de ahora. En esta canción de ahora es como que si yo estuviera diciendo, ella me quiere hacer dormir porque ella quiere salir a divertirse también. Buena onda. Sí, claro que sí. Pero bueno, en estos momentos a todos los radioescuchas que están ahí pues al otro lado de la computadora o en sus teléfonos escuchándonos, queremos hacerles saber de que, bueno, se encuentran en sintonía de Radio LMB y ¿cómo? Radio Centroamérica nomás. Radio Centroamérica con DJ Labu en controles, así que póngale atención a este tema que viene ahora titulado Do. Así que suéltala, DJ. ¿Qué motea? ¿Qué motea? Carifuna Music and Talk with DJ Labuga. Bienvenidos, familia, estamos en vivo con Socié. One more time. G. CK. Hồng Sung got in the goal. King Jalal.
Qué rico, qué rico. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We're live every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. Tonight is a special show alongside Socié Style from GCK Productions. Así de que estamos en vivo hoy con un show en especial, un viernes 5 de septiembre, disfrutando de la buen ambiente, de la buena música, de la buena vibra de nuestro querido hermano, músico, compositor, artista de cine, de televisión. ¿Qué motea? El señor Socié. Bienvenido, hermano. Estamos de vuelta, nomada. Ajá. Sí, ahí también me están informando por Facebook de que están ahí escuchando la entrevista y que está perfecto. Pues suadan, nomada. Solo eso. Aquí estamos sobres, número 1. Para un artista del calibre tuyo necesitamos lo mejor de lo mejor, así es de que te lo mereces. Bueno, gracias, te mando mil gracias. Ven, también queremos saludar a Michael J. Cordero, que dice que está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Y de seguro que se está echando las frías. Felicidades, hermano, felicidades, y que cumplas muchos años más, y que el Señor derrame bendiciones hoy, mañana y siempre en tu hogar, y que cumplas muchos años más. Felicidades y que te pase bien. Se está echando las frías. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Qué montea? Vos dice aquel que pongamos la rola de Body Gone. ¿Cuál es esa voz? Oh, la de Body Gone. Bueno, la de Body Gone, ese es un tema de pura dinámica que últimamente ha estado sonando mucho por aquí. Le gusta mucho a la gente, y la verdad fue un tema que también que no esperé que le gustara mucho a la gente, porque fue un tema que hice pura improvisación, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombre que le diste en el estudio de grabación, o así se llama? Body Gone, sí, claro. Yo creo que no la tengo. No la tengo nomás. Pero anyways, sigamos, vamos a ir al ratito la consigo con vos, no hay pena. Okay, pues claro que sí. Ajá. Así de que, ladies and gentlemen, we're live and direct with Socié Style. Estamos en vivo y a todo color, así de que un saludo muy cordial, big up to my very good friend Dale Ogaldes in Chicago. Ella escucha en Chicago todos los miércoles, y ahora en especial she's listening today on a special occasion on a Friday. Así de que big up to my sister, Miss Dale Ogaldes. Ajá, Dangrigana. Bueno, sí, pues ahí seguimos saludando a los artistas también. Me estoy acordando también de los veteranos, que tenemos a Aidil, Aidil, uno de los clásicos también. Oh yeah. Old school. Y también al grupo, no sé si todo el grupo todavía, Guen por ahí, DJ. Gui, oh yeah, Gui, está pesado aquí. El grupo Gui está pesado aquí, número 1. De hecho, Gui, el señor, ¿cómo se llama él? Vamos a ver, no me acuerdo el nombre de él, pero él es tío de mi mujer. Él acaba de ir por primera vez desde que ha estado aquí en Estados Unidos, consiguió sus papeles ya y fue de visita a Belice, y estuvo en el festival de Siembait, porque él es de ahí, de Siembait. Entonces él estuvo ahí. Y de hecho que cuando él llegó, toda la gente ya sabía, llegó gente de Orange Walk, de La Buga, de Punta Gorda, de Barranco, de Dangrega, se inundó de tanto carro que no había dónde parquearlos ahí, fíjate vos. Oh, sí, qué bueno saber eso, Ya, man. La verdad que es bien satisfactorio cuando de repente uno tiene una presentación y se inunda de gente ahí esperándolo uno para brindar apoyo. La verdad, sí, como le digo, DJ Labuga, esa es una sensación que no se puede ni explicar de lo que se siente cuando ves a un público ahí que está al tanto y esperando por que uno participe para darle su apoyo. Sí, pues, y lo más importante es la aceptación. Cuando vos sabés como músico de que lo que has creado le llega a la gente al corazón, wow, ese es, yo creo que es mejor que un aplauso, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Por eso es que yo siempre trato la manera de que, bueno, yo creo que en el campo musical me he distinguido un poco porque, como le decía, a veces no me gusta, aunque sí lo he hecho, pero siempre cuando saco un tema, siempre trato la manera de decir algo, o algún mensaje, hablar de algo, que la canción tenga cuerpo y algún mensaje, algo que la gente pueda escuchar. No significa de que todos los temas que Socié vaya a sacar que le vaya a gustar a todo el mundo, pero
sí me gusta mucho de tomar en cuenta cuando voy a sacar un tema, de que en verdad sea un tema que tenga algún mensaje, o de alguna manera la gente diga, que vale la pena escucharlo, o no, o decir algo, empezar algo, que tenga un bonito mensaje, no, fíjate que tenga moraleja. Fíjate que de los temas que yo he recopilado tuyos a través de los años, hay varios que me gustan y siempre te he tenido en un lugar especial como músico, compositor, y siempre cuando voy a tocar a las fiestas, y de hecho todos los sábados toco en un club de aquí de la Mara Q18 de Puerto Barrios, y siempre toco Socié, porque la gente, vos tocas algo de Socié, siempre quieren algo de lo que la gente conoce. Mucha gente que se ha venido de Puerto Barrio, de Livingston, de Bananera o de Morales, ellos siempre te conocen, y es bonito saber de que alguien conoce tu música, no estando aquí con nosotros, ¿me entendés? Sino a través de tu música ha llegado a los corazones de mucha gente. Bueno, pero y definitivamente sí se siente muy bonito al ver de que la música de alguna manera se ha expandido, ¿no? Pero aún falta más, DJ. Yo sé que la verdad es, yo anhelo más, llegar más, a exponer la música del Garífuna, o tal vez no vaya a ser yo, o alguno que venga detrás de mí, o no, algún otro artista, pero mi sueño es de que al menos la música garífuna llegue a un nivel, la verdad, wow, donde diga, wow, llegó, o sea que lo logró. Sí, pues, no, pero ya ha llegado ya ha llegado con artistas como Aurelio Martínez, como Andy Palacio, Aurelio Martínez, sí. como Garífuna Kiss, ya ha llegado. Lo que pasa es de que no ha habido consistencia, no ha habido un campo de penetración donde esté la música garífuna dándole duro, así como los jamaiquinos. Pero hoy en día, mi punto de vista, creo que a veces no tiene tanta que ver la consistencia, aunque uno quiere la consistencia. Usted sabe ahora de que todo es ahora patrocinio, sé que inversión, que es lo que tiene que ver mucho con él para llegar a esos niveles de los grandes artistas que siempre están ahí. Porque yo he escuchado, cuando escucho las radioemisoras de aquí, escucho unas canciones DJ, uy, hay unos artistas que suenan, pero todo tiene que ver por promoción o por inversión que se hacen por ellos, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero la verdad es que los garífunas sabemos mucho talento, y lo que hace falta es tal vez un promotor que esté dispuesto a invertir para que la música garífuna pudiera llegar hasta donde debería llegar, porque la verdad, hay buenos cantautores. Yo me tomo la libertad de decirlo, no es porque yo lo quiera decir, sino que tal vez porque la gente me ha dado cierta autoridad para yo considerarme un cantautor que se desenvuelve bien. No voy a decir de que soy el mejor, pero siento que me desenvuelvo bien en la materia musical, ¿verdad? Sí, pues no, fíjate que de hecho la música que más me gusta, aparte de la punta, que es rico, el estilo que tenés, el estilo culeado, el estilo que le das a muchas de tus composiciones, me gusta mucho tu parranda, el estilo y el mensaje de tu música parranda, creo que me ha llegado al corazón y me gusta cada vez que sale un álbum nuevo de Socié, siempre busco por una parrandita ahí que venga incluida dentro del álbum, porque me gusta el sentimiento que le das. Oh, sí, gracias, DJ. Ahora, justamente en este álbum que se viene ahora no tengo ni una parranda, pero sí tengo una música que es como tipo calipso, pero me gusta el ritmo que tiene, y primeramente yo sé que va a ser un tema que le va a dar mucho también, y el tema habla con respecto, usted sabe de que muchas veces las parejas son bien criticadas. Bueno, hoy en día hay mujeres que suben comentarios de que hay mujeres que le gusta mantener a los hombres, ¿verdad? Porque de verdad, porque eso fue a petición de una muchacha que de repente se encuentra en la situación, ¿va? Aparentemente creo que está enamorada, pero ella está molesta porque su novio es una persona que siempre él quiere depender todo el tiempo de ella, o sea que prácticamente ella lo mantiene. Entonces, personas que empezaron a criticar que saca una canción para esos tipos que son mantenidos, no es que yo me considere mantenido, pero yo no puedo tomarme la libertad de repente venir a sacar un tema con respecto a los hombres que les gusta ser mantenidos. Aquí el problema está en la mujer que le gusta mantener, porque no la puedo obligar.
¿Me entiendes? Binaro. Definitivamente, es la mujer que no debe permitir eso, pero entonces yo no me podía tomar la libertad como de venir a sacar un tema y tirándole duro a los hombres que les gusta ser mantenidos. Aquí el problema es de que la mujer se deje manipular de cierta forma. Entonces el tema se titula Kawagu Bachurga Natagu Número. Sé que es porque, ¿por qué estás hablando de mí y mi mujer? Sé que esa es mi mujer, no es tu mujer. Si ella me mantiene, es ella, no sos vos. O sea que, ¿por qué te molesta? No te tiene que molestar. Ella es la que me está manteniendo, no tú. O sea que el tema viene inspirado con respecto, pero no tirándole duro al hombre ni a la mujer, simplemente poniéndolo neutral. O sea que si mi mujer me está manteniendo a mí, ese es problema de ella y yo. O sea que no es tu problema. Pero fíjate que estás en lo cierto, porque es consentimiento mutuo lo que la mujer hace y lo que el hombre hace. Los dos consienten a este tipo de comportamiento. Entonces yo creo que le diste cabal en el clavo, en la mera cabeza al clavo. Como decía, por eso es que no me tomé la libertad de inclinarme directamente al hombre o a la mujer. Lo dejé neutral, o sea que no ese es problema de ellos, va. Pero es un tema bien bonito que a mí me gusta. Y espero también que sea el agrado de la gente y espero que se suene mucho por ahí también, porque muchas veces cuando saco algunos temas o cuando voy a sacar un material, yo me enfoco en ciertos temas que yo digo, esta es la que va a pegar, y resulta de que viene pegando otra, ¿va? Ajá, es cierto, es cierto. Pero sí es un tema bien bonito y bueno, que tiene bonito mensaje también, pero está bien nice y al final le peto un poquito de sabor ahí donde la gente pues ya empieza con su rebane, ¿va? Bueno, me apunto ahí para que me vendas una copia ya de ese álbum cuando salga ya. Bueno, mándamelo por correo. Se lo hacemos llegar, no tenga pena, se lo vamos a hacer llegar ahí para que lo suene ahí, para que ya empiece a compartirla con todos los fans que están al pendiente de la música Social Style. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music on Talk with DJ Labuga. We're live every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. Tonight is a special show. It's a Friday. It's September 5th, and we are live and direct with Social Style from GCK Productions, straight from the Bronx. Así de que un tema que quiero tocar ahorita es algo que me llega, algo que viene del fondo de tu familia, y yo creo que le das el respeto y mencionas a los miembros de tu familia. Es la parrandita que se llama Homenaje. Homenaje, sí, hombre. Entonces, presentanos ese tema, por favor. Bueno, mi gente, amigos, fanáticos que están ahora escuchando en vivo a GCK Production a través de esta entrevista, que tengo el gusto de presentarles este tema titulado Homenaje. Así que suelta la DJ. Yes. ¿Qué motea? Guapina, ¿ah?
Kemotia. I love it. Beautiful. This is our music produced by Saucier, GCK Productions from Labuga, Livingston. Born in Orange Walk Town in Belize. Well, I want to talk about Rodney Bonilla. Rodney Bonilla is the next song. Actually, is the next song coming up is called Susei Luma Duari. It's sung by Rodney Bonilla, which is related to Saucier. And this song was also produced by Saucier. So I wanted to play this song because I want to show you the level of flexibility that Saucier has to make music and to produce even family members to do this music. So this is Rodney Bonilla, a relative of Carlos Bonilla, a.k.a. Saucier. Kemotia. All my ladies, all my ladies, Rodney style.
esa mata la leja de gube. Now we get out the room one day. Get bilede and soon I hate you. Minatela ta truca tutida lugudi ludi. Mosa na chulu ta corona ta woody woody. Bowa ta frasuguna duna lita turi turi. Lari gili de nasana flu woody woody. Lari gene becha toda kabasa ni siatu. Mi abadan sulida no busedu. Aneba na sagulida fucking chugo. Ma vera samata la le gube. Lao nege lao do run waje. Gege tinya gege bilede and soon I hate you botane. Ma vera samata la le gube. Now they get out the room one day. Get the bilede and soon I hate you both. Anatiguale, Tagura Cafe, Duke, Chelo, Showtime, Hamati Amara, Anatiguale, Agamba Bocha, Sisa, Vina, Hasuntia, Urinota, Anatiguale, Eyo will be the Yabamina, Hamara, Anatiguale, Chelo, Mevere, Seba, Wafe, Dukaya, Hama, Showtime. Ma vera samata la leja de gube. Lao nege lao do run waje. Gege tinya gege bilede and soon I hegi botane. Ma vera samata la leja de gube. Lao nege lao do run waje. Gege tinya gege bilede and soon I hegi botane. Binatela ta truca tutida lugudi ludi. Mosa na chulu ta corona ta woody woody. Bowa ta frasuguna duna lita turi turi. Lari gili de nasana flu no woody woody. Lari gene becha toda kabasa ni siatu. Mi abadan sulida no busedu. Aneba na sagulida fucking chugo. Ma vera samata la leja de gube. Lao nege lao do run waje. Gege tinya gege bilede and soon I hegi botane. Ma vera samata la leja de gube. Now nege lao do run waje. Gege tinya gege bilede and soon I hegi botane. Barrington Diablo desde el 502 para el 718. Showtime. 1090 family, Alao Sopa, Barrington Diablo. Alright, Gole style behind the ones and twos. Gole al 502 VIP, la Buga Record tiene yo ya chuate, yo Gole. De barata el instrumental, de balada el instrumental. Máximo respeto a Showtime en el área, tú sabes, ¿no? The best DJ F1. Shout out to 1090 family, you already know. Como huele a Garifuna. Con máximo respeto a mi ver ese como huele a Garifuna. A mi hijo ahí que está creciendo, a DJ Chapal, a toda la banda DJ. Yo no. Desde la capital del mundo, GCK Production tiene el honor de presentarles una vez más a Nano G.
Ok, familia. Ok, familia, we're back. This is DJ La Buga, live and direct from the studios in Long Beach, California. And we have Socié. Bienvenido, Socié. Estamos de vuelta. Vamos a probar a tocar la canción. Socié nos dio la oportunidad de meterse a su teléfono y mandarnos la versión de Le Bunny Bunny, la canción que nos estaba ofreciendo él aquí, de que suena rico, que es un tipo soca o calipso, ¿a vos? Hold on. Que mantiene, ¿va? Ajá. Repetí lo que dijiste, no te oí. Sé que el tema se titula Le Bunny Bunny, cuando hablo de la mujer que supuestamente mantiene al hombre, ¿va? Ok. Bueno, déjeme ver si suena. Espérame. La vamos a tocar ahorita. Ladies and gentlemen, this is DJ La Buga live and direct. Garifuna Music and Talk. Y estos son los problemas técnicos que pasan cuando estamos en vivo, pero no hay problemas, estamos entre familia. Aquí todo se vale, ¿verdad, Socié? Claro que sí, hay que tomar en cuenta que siempre hay imprevistos, ¿verdad? Ajá, buena onda. Y especialmente que esto va a ser una exclusiva para toda la gente en la costa oeste, en la costa este, West Coast and East Coast. Esta es una exclusiva de el señor Socié Style, así es de que vamos a ver si suena en esta ocasión. La vamos a tocar desde iTunes, porque, wey, está duro esto. Vamos a ver. Ok, Socié, entonces, contanos pues, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando mientras que yo preparo esta rola aquí? Bueno, como les digo, ahí siempre estoy esperando la fecha en que salga el material para ya empezar a promoverlo y compartirlo con la gente, ¿va? Pero el punto, como le decía, es este 13 de septiembre, donde todos los guatemaltecos, al igual que toda la gente de Izabal, se van a aglomerar en el campo Red Hook. Entonces, primeramente Dios, ahí tendremos el material a la venta y su apoyo, que es de suma importancia para nosotros los cantautores que estamos pues en la rebusca y siempre mantenernos pues latentes en la música y compartir con ustedes. Y pues sobre todo deseándoles que el Señor pues les brinde salud y bienestar para ese día tan especial, ¿verdad? Y podamos estar ahí para compartir como hermanos en un ambiente familiar y agradable y siempre compartiendo con la buena música con todos ellos. Buena onda, claro que sí, así se habla. Así es de que ha sido una entrevista exclusiva de Radio Centroamérica y de LMB Roots Radio, que estamos en cadena a nivel nacional en todo Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en Belice, en Nicaragua, en la isla de San Vicente de las Granadinas, la madre patria de la nación garífuna, y también a nivel mundial, para que todos logren escuchar y demos a conocer la belleza de la música garífuna y el talento que aquí tenemos en vivo y a todo color con el señor Socié. Así es de que... Ok, claro que sí. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi padre, Marcos Vinicio Bonilla, que se encuentra ahí en Los Ángeles, junto a la familia de mis hermanos, también Jacqueline Bonilla, Nicole, esperando que también el Señor me los bendiga a todos por ahí, que muy pronto, primeramente, yo estaré por ahí visitándolos también. Y también a mi señora madre Beatriz Rodríguez también, al igual a toda la familia, a mi abuela Judith Silva, Nelly Silva, que me han brindado siempre el apoyo moral y me han dado siempre ese apoyo necesario para mantenerme siempre enfocado en lo positivo todo el tiempo, que es lo importante para mí también. Lo fundamental es siempre estar enfocado en lo positivo y no permitir que nada ni nadie me desmoralice. Yo soy una persona así, me gusta estar firme con lo que pienso y no permito de que nadie pues influya en mis decisiones personales y en las cosas que quiero hacer musicalmente hablando. Buena onda, Socié. Así también queremos enviar un cordial saludo a toda la gente que nos ha sintonizado esta noche, que ha estado con nosotros disfrutando de esta transmisión exclusiva de Radio Centroamérica y LMB, con el artista exclusivo de este viernes 5 de septiembre, el señor Socié Style. Bueno, Socié, no se pudo lograr, fíjate, no logré subir la melodía que me la bajaste a Virtual DJ. Lo que pasa es de que como el Virtual DJ es el que está haciendo la transmisión en vivo y no puedo trasladar la canción sin apagar el sistema, entonces tendría que apagarlo y volverlo a encender para que reconozca la canción, fíjate vos. Así es de que, bueno, mala suerte. Pero
tenemos otras rolas ahí. ¿Cuál querés? Tenemos la de Patty que grabaste con Marconi, la producción que le hiciste a Marconi. Tengo casi todo tu repertorio, ahí lo que querrás. Pero complacerme con la Magayo Jabatago, que es una clásica que le gusta a mucha gente, si es que la tienes a la mano por ahí. ¿Cuál vos? Magayo Jabatago. Ok, fíjate que no está. ¡Ay! ¡Qué moteada! Fíjate vos, qué vergüenza. Repetir, ve nomás, ¿cómo se llama? Usted suelta lo que usted considere ahí, pero de todos modos, como una vez más fue un gusto haber estado en ese espacio contigo, y una vez más, Ronnie, mil gracias por la oportunidad de compartir con esta gente por medio de esa radioemisora. De igual manera a Ellen Wood también, mil gracias de antemano por el apoyo que siempre me han brindado y por muchos proyectos que primeramente ellos se vienen también. Y a todos los amigos artistas, tenemos a Dixon, tenemos a Buju, bueno, a todos los mencionados y a los que de los que no me acuerdo también, tenemos artistas hondureños como hablando de Yongari, hablando de mi amigo Panchan, grandes artistas también que siempre están ahí representando duro. Y primeramente ellos también me habían invitado también para la parada hondureña, pero Dios quiera que pueda tener la oportunidad, porque como yo trabajo los domingos, creo que se me va a dificultar un poco. Voy a hacer todo lo posible por poder asistir para compartir con la gente de Honduras, porque también tengo muchos amigos hondureños que realmente me apoyan mi música y me motivan a seguir adelante también. Buena onda, pues fíjate que el tema que encontré y que me gusta mucho y que la gente le gusta mucho cada vez que lo toco ahí en el club es Te Ves Fatal, la versión punta. O sea, Te Ves Fatal. Ajá. Ok, perfecto, así que suerte esa, como sea, ahí la cosa es de que la gente esté ahí prendidos con el ambiente, va siempre con la descarga musical, con música que los mantenga en ambiente. Sí, pues buena onda. Entonces de aquí vamos a dedicar el resto del show, la media hora que nos queda, a lo mejor de la música de Socié Style. Así es de que, Socié, ha sido un placer tenerte con nosotros en vivo, que toda la gente de Nueva York que está escuchando, Dios los bendiga, toda la gente linda de aquí del lado de Los Ángeles, de Las Vegas, de Arizona, del lado este, de la costa este, de Guatemala, Centroamérica, Belice, Honduras, Nicaragua, que la pasen bien, son un amor, gracias por estar con nosotros despiertos. Yo sé que ya es tarde para muchas personas, especialmente para la gente que está en Nueva York, ya es algo tarde. Así es de que te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia, Socié. Bueno, claro que sí, Ronnie, como le digo una vez más, mil gracias, que esta entrevista ha sido bien significativa para mí y que también para que la gente que no conoce mucho de mí tengan cierto conocimiento de sobre mi persona, de quién soy, qué me gusta hacer y cuáles son mis prioridades en el campo musical, ¿verdad? Siempre gracias, Ronnie, y una vez más, bendiciones a todos, a esa gente linda que está pues en esos momentos escuchándonos, a todos los cantautores. Mi consejo, que sigamos enfocados siempre en lo positivo, sacar música buena, música positiva, para que de esa manera podamos influenciar a los niños que vienen detrás de nosotros a seguir nuestros pasos, pero en pasos positivos que puedan también generar buenas influencias a los que de repente vengan detrás de ellos también. Mil gracias, Ronnie, y una vez más, bendiciones a todos hoy, mañana y siempre. Okay, beautiful. Ladies and gentlemen, that was the one and only Socié Style. He's a producer, promoter, he's a music arranger, a singer, he's a one-man machine. And we had him tonight on Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. So from the rest of the show right now, for the next 30 minutes, we're going to play back-to-back music from Socié and some of the productions that he's done with many of the artists. So, Kemotia, Wabinaha, Wafeduha, Luma, DJ Labuga. ¿Sabes quién llegó? Las máquinas
de optimismo. En cambio tú te ves nerviosa, demacrada, pálida y penosa, que a veces no tengo ni qué comer, pero afortunadamente duermo muy bien. En cambio tú te verás que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar. Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar. Y yo, en cambio tú te verás que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar. Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar. Y yo sigo en pie. Ey, tapo, ey, mamá, lo cuido si mira, pero se me fatal. Ey, mata, puja. Uy, ey, tapo, ey, mamá, le vi, me saco leja, pero se me fatal. Ey, Claudio, ey, puta patúa. Ey, tapo, ey, mamá, la culeta anda puja, pero se me fatal. Mike Jones, wey, ey, patule fatal. Ey, tapo, ey, mamá, la nariz me cala la ja, pero se me fatal. Umuco hacia Lenny, dueño. Ey, tapo. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas? Black Coral Cafe Blazing Caribbean and American Cuisine Restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Closed on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your blazing Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. This is Jerry Castro, and thank you for tuning in to Radio Centroamerica and its host, DJ La Buga, Ronnie Figueroa, every Wednesdays at 8:30 p.m. Who is this, mommy? Hola, Roma, Eddie G&G. Angie. Copia, son rayo que amame. Para mujeres que se rasuran bonito. Ay, qué rico. Y cómo no saludar a la gente que nos ha brindado su apoyo incondicional. Mi gente de la Buga Livingston y todo Izabal. Agarren a su pareja porque eso está caliente y explosivo, mami. ¡Quinchalo!
sinago. Ei, eu perguntaria como faria pra tirar o sono. Perguntaria como deleta essa sinago. Ei, eu perguntaria como faria pra tirar o sono. Perguntaria como deleta essa sinago. Ei, eu perguntaria como faria pra tirar o sono. Perguntaria como deleta essa sinago. Ei, eu perguntaria como aquele tá te dividida disco. Daria um não chamar, nada eu não te aminito. Daria um não te adoro, nada eu não te aligato. Daria um disse que ele varia que tu luta com o rubu. Avantaria de puros. Ali é que eu vou te nem que eu vou ler. Regulou futebol, regulou futebol, regulou futebol, regulou futebol, regulou futebol, regulou futebol. Karine Cole, Chilugu Ayate Ajisi.
Festival. Let's go. Ay, campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Será sandía, será melón, será tu tata que está pelón. Será sandía, será melón, será tu tata que está pelón. Ay, campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos la de atrás. Será sandía, será melón, será tu tata que está pelón. Será sandía, será melón, será tu tata que está pelón. Let's go. Una vez más desde la capital del mundo, DJ, recordando el tiempo de nuestra infancia. Así que vayan preparándose porque seguimos con más. You know how to mami. Ay, ¿qué es este ruido que pasa por aquí? De día y de noche que no deja dormir. ¿Qué es este ruido que pasa por aquí? De día y de noche que no deja dormir. Hey, somos los estudiantes que venimos a estudiar, pasando por la capilla, la Virgen del Pilar, con un pañuelo de oro y el otro de plata. A esta me llevo por ser blanca. ¿Qué es este ruido que pasa por aquí? De día y de